Ola de frío en nuestro país, que sin lugar a dudas ha entrado, como saben, por todo el Levante, localidades donde hace más de 100 años que no veían la nieve, por fin, costeras como el Torrevieja o Denia han visto finalmente la nieve para el deleite de los más pequeños. También Valencia, atención, porque la Agencia Estatal de Meteorología dice que para mañana se prevén también grandes lluvias. Con lo cual, lluvias o nieves, según lo que sea, que va a caer muchísima agua. Veremos si es nieve o si finalmente es agua. Y también, ojo, porque las temperaturas esta noche van a seguir cayendo, sobre todo también en el Levante, en la zona centro, en el sistema ibérico y en Castilla-La Mancha. Vamos a ver la crónica, el parte meteorológico, para después hablar de otra realidad, y es el sistema energético, que sin lugar a dudas es uno de los sectores estratégicos de nuestro país, que hoy, en plena ola de frío, ha visto como, por ejemplo, el recibo de la electricidad subía. Vemos el parte y entramos en materia. Todas las comunidades autónomas, salvo las Islas Canarias, están en alerta naranja o amarilla por fuertes rachas de nieve, viento frío, que podrían llegar a los 12 grados bajo cero en Cataluña y Aragón. El Mediterráneo tampoco se libra de la nieve. De Níjave han amanecido cubiertas de blanco y hasta 10 centímetros de nieve podrán ver hoy en Murcia. Y en Andalucía también han amanecido con fuertes nevadas, concretamente en Almería. Y en Córdoba, Granada, Jaén y Málaga, alerta amarilla por bajas temperaturas. Ola de frío. Y enseguida vamos a saludar ya a Jorge Morales, ingeniero industrial, que nos acompaña esta noche en el Gatalagua. Señor Morales, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Bueno, y en mitad de esta ola de frío, el precio de la electricidad ha subido hoy. Explíquenos cuánto ha subido y qué ha pasado. Bueno, el precio hoy está cerca de los 80 euros por megavatio hora, como muy bien poníais antes en el gráfico. Son niveles que no estamos acostumbrados a ver, solamente los vimos en diciembre de 2013. Quiero recordar a los telespectadores que el Gobierno intervino a la famosa subasta eléctrica, acabó con ella, ¿no? Y fijó un nuevo sistema de precios debido a aquellos precios tan altos. Bien, pues estamos en unos niveles que, insisto, solamente hemos visto en esa época, ¿no? El precio para mañana ya lo tenemos y está por encima de los 80. Vamos a ver, a comentar este gráfico que está comentando el señor Morales en pantalla de lo que ha subido desde el pasado mes de... No, este no era el del comienzo del programa, desde el pasado mes de abril. Vamos a verlo, efectivamente, porque decía que se ha llegado a cuadruplicar, ¿no, señor Morales? Bueno, casi, ¿no? No Bueno, casi tanto, bien. pero efectivamente teníamos una media. Y esto, ojo, porque no es un dato de coger una hora, que No. alguien puede decir, hombre, es que es una hora un poco especial, la que has cogido has hecho trampas. No, estamos hablando de medias mensuales que ya tienen algo más de valor, ¿no? Entonces, la media mensual en abril de este año pasado, el último mes de abril que hemos tenido, estaba el promedio del mercado mayorista de electricidad, que es como el Mercamadrid, digamos, de la electricidad, donde se compra y vende energía todos los días a nivel mayorista, estaba en 24 euros el megavatio hora. Para hoy está en 78 y para mañana por encima de 85 euros el megavatio hora, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa para que esto haya variado tanto, ¿no?, en tan poco tiempo? Bueno, pues tenemos un mercado, llamamos marginalista, es decir, la última central que es necesaria para satisfacer la demanda en cada una de las horas del año es la que marca el precio de todos los demás, ¿no? La mayor parte de mercados son marginalistas, ¿vale? Lo que ocurre es que este mercado es un poco especial, porque resulta que gran parte de la generación eléctrica que hay por debajo, ¿vale?, no tiene nada que ver con esa central que es la que marca el precio, ¿no? Digamos que una pequeñísima variación en las condiciones de contorno llevan a grandes variaciones en los precios, que es lo que estamos observando aquí, ¿no? Dice el ministro, dice, no, es que el problema es la meteorología. Sí. Lo acabamos de ver, es verdad que hay una situación, bueno, ha hecho mucho frío, sobre todo en Levante históricamente, en el resto de España ha hecho frío, pero lo normal en invierno, tampoco ha sido una cosa del otro mundo, y es verdad que esa meteorología lo que lleva es que, por un lado, hay menos renovables, es decir, hay que tener en cuenta que el 40% de la electricidad de España se produce con energías renovables, principalmente en este orden con viento, la energía eólica, con agua, la hidroeléctrica y con sol, la fotovoltaica y la termosolar, ¿no? Entonces, bien, ese 40% es verdad que en una situación donde hay una meteorología desfavorable, pues se produce menos energía con esas fuentes, ¿vale? Y por tanto entran otras fuentes más caras, como son, por ejemplo, el carbón o el gas, que es lo que está entrando ahora mismo, ¿no? Esto es cierto, y en ese sentido las declaraciones del ministro de esta mañana son correctas, en el sentido de decir, bueno, es que tenemos una situación meteorológica que empuja al alza los precios. También hay otra cuestión que dice, no, es que la demanda además es muy alta. Efectivamente, eso también impulsa al alza los precios, ¿no? Esto he visto algunas declaraciones de... Hoy decía Pablo Iglesias, vamos a ver el Twitter de Pablo Iglesias, que decía algo en relación a lo que dice el señor Morales, decía que disparar la factura de la luz un día como hoy solo demuestra la codicia de las eléctricas. Si el gobierno lo consiente, será cómplice, donde decía que el precio de la luz se dispara a partir de las 7 de la tarde en plena ola de frío. Bueno, podemos discutir sobre el tema de disparar. Que suba la luz cuando hay más demanda es normal, eso ocurre en todos los mercados.
¿vale? Es decir, los anuncios de televisión son más caros cuando hay más demanda de anunciantes. Prime time, sí, efectivamente. Por tanto, es lo Más normal. Esto no debe sorprender a nadie, que cuando hay mucha gente que me dice, no, es que siempre sube la gasolina cuando nos vamos de vacaciones y sube la luz cuando hay más demanda. Bien, esto es lo normal. Vale. Otra cosa es que estemos hablando de que se haya más que triplicado el precio, que ahí es donde yo tengo grandes diferencias con las declaraciones que ha hecho el ministro, ¿no? Por supuesto que hay presiones al alza, pero tanto como para triplicar el recibo, no. Entonces, vamos al fondo de la cuestión, que es el gráfico ese que mostrabais antes, ¿no? El de las tartas, ¿no? El de las tartas. Vamos a ver el de las tartas en abril y sobre todo cómo está a día de hoy la distribución de cómo son las renovables y... Claro, porque uno dice, bueno, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado en el coste de producir este producto para que se haya más que triplicado el precio en pocos meses, ¿no? O sea, entonces, vamos a ver, en abril, este gráfico que dice que el 51,9 de la electricidad se producía basándonos en las renovables en abril, ¿no? Eso es, esto es lo que dice este gráfico, ¿no? En abril, el promedio está en el 40, pero en este mes fue muy bueno desde el punto de vista meteorológico y teníamos un 52% casi de la producción era renovable, ¿no? Entonces, siguiendo la teoría del ministro, vamos a ver ahora lo que ha pasado hoy, por ejemplo, ¿no? Efectivamente, vamos a ver la situación que tenemos hoy. 18 de enero. Claro, tenemos el 35%. Entonces, uno lo que dice es, vamos a poner el símil de la compra. ¿Vale? Estos colores que hay es las distintas tecnologías de generación, ¿no? La eólica, la solar, el carbón, el gas, etcétera, ¿no? Bien, yo voy a la compra. Entonces resulta que lo que en abril era el 50% de mi cesta de la compra, ahora es el 35%, no es el 0, ¿eh? No. Es el 35%. ¿Vale? Es decir, ha caído 15 puntos, 16. Eso es, he cambiado 16 puntos del total de la cesta, los he cambiado de sitio y he comprado otras cosas. Y cuando voy a pagar el recibo, cuando voy a pagar el ticket a la caja, me dicen que la factura es el triple que la de abril. Esto es lo que está pasando en el mercado eléctrico y esto es lo que hay que denunciar. Es decir, aquí hay un problema de reglas de juego, aparte de la situación meteorológica. Es decir, las reglas de juego del mercado de este sistema marginalista, como digo, tal y como está funcionando, todo lo que hay detrás del mercado, no solamente el sistema marginalista, a lo que llevan es a que ocurran estas cosas. Aquí una pequeñísima variación en las fuentes de producción llevan a enormes variaciones en el precio de la luz. Y claro, esto lo que pasa es que, bueno, pues luego, como ha dicho hoy el ministro, puede llevar a subidas de la luz de más de 100 euros al año a un consumidor doméstico. A mí eso, personalmente, me parece una barbaridad, ¿no? Que una pequeña variación en los costes lleve a enormes diferencias en los precios que pagamos los consumidores. A ver, señor Morales, cuestiones básicas. ¿Por qué la electricidad en España es tan cara en comparación con el resto de países? Si es que es tan cara, explíquenoslo, intentemos, sobre todo, como le digo, lo bien que lo está haciendo, de una manera didáctica para que todos los españoles, esa pregunta que tenemos, ¿por qué se paga tanto en nuestro país por la electricidad? Y luego le preguntaré si el gobierno no puede hacer algo en este tipo de épocas para contener lo que ha ocurrido, que es que se hayan disparado los precios. Bueno, lo primero que hay que decir es que la electricidad es cara, dependiendo de en qué contexto hablemos, es cara o no lo es. ¿Por qué digo esto? España ahora mismo está depende del trimestre, pero aproximadamente está entre el quinto y el octava posición de toda la Unión Europea en cuanto a mayor precio de la luz del consumidor doméstico, ¿vale? El consumidor doméstico tipo. Pero no es así, por ejemplo, el consumidor industrial, que tiene un precio normalmente en la media, incluso por debajo de la media de la Unión Europea, ¿vale? Esto por un lado. En segundo lugar, la factura de la luz en España tiene dos componentes principales. Tiene la parte fija del recibo, lo que conocemos como parte fija, técnicamente se llama término de potencia, esto de que si pones demasiados electrodomésticos a la vez te saltan los plomos, ¿verdad? Porque es la potencia contratada, la máxima demanda que puedes tener simultáneamente. Bien, esta es la parte fija y luego está la parte variable, que es la que depende de las vueltas del contador. Claro, alguien podría decir, hombre, me podrías preguntar, ¿cuánto ha subido la luz desde abril hasta ahora? Y yo te digo, para un consumidor tipo, ha subido un 38%, porque es su factura final, ¿eh? Ya no estoy hablando del mercado mayorista, no estoy hablando del Mercamadrid, estoy hablando de la factura final, ¿vale? Un 38%. Es decir, claro, pero depende mucho del tipo de consumidor, porque lo que ha ocurrido es que en la última legislatura, en los últimos 4 años, la parte fija se ha duplicado. ¿Vale? Se ha duplicado, mientras que la parte variable ha bajado del orden de un 20%. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Perdone, ¿qué tanto por ciento de una factura que yo pago, que usted o cualquier persona en su casa, de una factura es fija y cuánto es variable? Pues depende del tipo de consumo que usted tenga. Porque bueno, yo le digo... un español medio, para entendernos. No, pero es que ahí es donde empezamos a tener problemas cuando comparamos precios de la luz. ¿Qué es un español medio? Por ejemplo, una segunda residencia prácticamente no tiene parte variable. Prácticamente es parte fija. Una familia como la que acabamos de ver, que tiene verdaderas dificultades para pagar la factura de la luz, ¿qué es lo que hace? Tratar de ahorrar y tratar de consumir lo mínimo posible. A esa familia le ha destrozado que se haya duplicado la parte fija. Claro. Porque consumiendo mucho menos que antes, paga el doble en la factura de la luz, porque su recibo básicamente es parte fija. Yo por las redes sociales recibo periódicamente fotos de facturas donde me dicen, me están estafando, porque de una factura de 60 euros
Resulta que lo que es el consumo son 3 euros. ¿Y eso cómo puede ser? Bien, eso lo que ocurre es que la parte fija del recibo, insisto, se ha duplicado. Lo que hace 4 años costaba 25 euros por kilovatio al año, contratado, o sea, insisto, de simultaneidad, de poner electrodomésticos a la vez, hoy cuesta 50. La pregunta del millón es, ¿por qué ocurre eso? Eso es. ¿Por qué la parte fija se ha duplicado y la parte variable está dependiendo de todas estas cosas? Bien. Mire, en la ley del sector eléctrico que se aprobó en el año 2013, en diciembre de 2013, después de, bueno, cuando estaba todo esto que contaba antes de la subasta, la suspensión y todo aquello, se decidió que estos juegos se iban a acabar, porque básicamente eran juegos políticos, de quién sube la luz aquí o baja o pongo a este tipo de consumidores van a pagar más o van a pagar menos. Y que iba a haber una metodología de reparto de costes del recibo de la luz. Dentro del recibo de la luz hay un montón de costes, un montón. No solamente es el mercado mayorista. El mercado mayorista son 11.000 millones de euros, que no es poco, pero en total hay 37.000 millones. Es mucho más que el mercado mayorista, que es este que hemos visto que se ha disparado, ¿vale? Bien, pues todos estos conceptos se decidió en el año 2013 en una ley por el Congreso de los Diputados que se iban a repartir de forma, por lo menos, no arbitraria. Es decir, que iba a haber una metodología de, bueno, pues por este criterio se va a repartir este centro de coste y por este otro. ¿Qué es lo que ha pasado a día de hoy? Pues que no se ha cumplido la ley. Como no se ha cumplido la ley, no hay ninguna metodología para repartir estos costes dentro del recibo de la luz. Y esto nos lleva a que ese reparto sea arbitrario. O mejor dicho, dependa de la voluntad del ministro o del secretario de Estado de turno, que es el que decide pues si va a subir ahora más la luz del consumidor doméstico, va a subir más la del consumidor industrial. Es decir, están haciendo política energética con el recibo de la luz de los españoles. Entonces, claro, cuando me pregunta, ya vuelvo a la pregunta inicial y con esto termino, cuando me dice, pero ¿cómo es posible que la luz en España esté más cara? Tal? Digo, bueno, pregúntele al ministro, que es el que decide en cada momento cómo reparte el recibo de la luz, ¿vale? Porque globalmente los conceptos que tiene el precio del mercado mayorista de electricidad en España no está muy por encima de los demás. Es verdad, hay unas primas a las renovables, pero también hay primas a las renovables. Por ejemplo, en Alemania tienen muchas más primas que nosotros, en Dinamarca también. Hay una serie de conceptos ahí que dices, bueno, ¿y usted cómo me lo reparte? ¿No? Ahí lo que habría que ver es cuántas subvenciones cruzadas, que es lo que estamos hablando en el sector muchas veces, se producen en el recibo de la luz. Es decir, ¿cuánto de mi recibo estoy pagando yo, o sea, cuánto de su recibo estoy pagando yo o estoy pagando yo parte del recibo de la industria? Claro. Bueno, quiero que vean el testimonio. Vamos a ver un adelanto del testimonio que van a escuchar en los próximos minutos, que es el de una familia. Habla la madre de familia, porque su marido tiene las piernas amputadas, su hijo sufrió un ataque, con lo cual no puede hablar. Y debido a los pocos ingresos que tienen estos días, con esta ola de frío tan tremenda, no pueden siquiera encender la calefacción, porque dicen que si la encienden pierden lo que tienen para comer. Vean un adelanto del reportaje que ha hecho nuestra compañera Rocío Manzaneque. Fuencisla, ¿por qué no pueden poner ustedes la calefacción? Porque no llegamos al mes y entonces hay que pagar mucho y entonces nos lo quitamos de comer para pagar la luz. Y como comprenderás, él no se mueve de la silla. Entonces lo tengo que sentar en el servicio, coger la ducha, ducharlo, y luego recoger el agua, lo seco un poquito, recojo el agua, lo pongo en la silla, lo llevo a la cama y lo visto en la cama. Y eso tengo que ponerle un poco la calefacción. Hacemos una brevísima pausa de publicidad y regresamos para que el resto de analistas de la mesa puedan hablar, seguir debatiendo con Jorge Morales y ver este desgarrador testimonio de esta familia española. 50 segundos de publicidad y volvemos al Gato al Agua. Bueno, señores, estamos hablando de lo que está ocurriendo en España, inmersos en plena ola de calor, y hoy el precio de la electricidad ha subido. Estábamos intentando explicar con Jorge Morales, que es ingeniero industrial, los motivos por los que se ha producido esta subida, a todas luces injusta, que desde luego perjudica a los de siempre. Hoy decían que, por ejemplo, desde las 7 y las 9 de la noche recomendaban incluso que no se encendiesen algunos electrodomésticos que no fueran indispensables en casa, porque desde luego lo iban a notar en la factura de la luz. Me gustaría, antes de ver ese reportaje que les hemos prometido, que desde luego no les va a dejar indiferentes, abrir este turno de reflexiones o preguntas a nuestro invitado de esta noche, Jorge Morales. Sergio. Sí, yo, en relación sobre todo a la familia, que creo que es lo más preocupante de estas cosas, ¿no? Que haya familias como la que estamos viendo. Yo no sé si la familia es de Madrid. Sí, es de aquí, del barrio de Tetuán en concreto. Desde el año 2015, la Comunidad de Madrid, el gobierno de la presidenta Cifuentes, puso en marcha una tarifa de pobreza energética para que
cualquier familia con estas necesidades, como estamos viendo sobre esta familia, pudiera dirigirse a los servicios sociales del ayuntamiento y le pagarían la luz, ¿no? Esto se convenió tanto con Iberdrola, con Gas Natural y con Endesa para evitar estas cuestiones, ¿no? Que haya familias que tengan que decir que no pueden pagar la luz, con lo cual yo les recomendaría, si no tenían conocimiento de esta medida de la presidenta regional, pues que se puedan dirigir al ayuntamiento donde corresponda y lo hagan, ¿no? Y yo sí que me gustaría hacer una pregunta, aprovechando al experto que tenemos en la mesa, una pregunta de por qué en el año 2006 la tarifa estaba en 47,25, más o menos. De ahí se dispara el año 2011 a 78 euros. Nos alarmamos porque el precio ha subido de 78 a 80 en estos 4 o 5 últimos años con un gobierno del Partido Popular al frente del gobierno central, un gobierno del presidente Rajoy. Pero, y es alarmante, que yo pago la luz también, que estemos pagando esta barbaridad, probablemente por muchas circunstancias y también por mucha ideología aplicado en este caso, ¿no? Centrales nucleares sí, centrales nucleares no, etcétera, etcétera, energía más barata, la tenemos que comprar, etcétera, etcétera. Pero si es una alarma que suba de 78 a 80, de 47 a 78, yo sí que me gustaría que usted como experto nos pudiera plantear cómo puede duplicarse directamente este tipo de tarifa, que entiendo que en la factura, finalmente, si esto supone un 30%, lo que está pasando en estos últimos meses, en esa época debió suponer como un 500, un 600%, ¿no? Bueno, las referencias no son exactamente las mismas, porque esto de 40 y tantos a 70 no es exactamente... Es un informe de Facua. Sí, pero no es muy... Pero será seguramente, no es la misma referencia que estamos utilizando nosotros, será el recibo medio del consumidor, que esto es correcto, seguramente es la referencia que suele utilizar Facua. Ellos tienen, volvemos a lo de antes, no es lo mismo el consumidor tipo de Facua que el que puede utilizar el gobierno, que el que puedo utilizar yo, hay que tener cuidado, porque a lo mejor hay familias que tienen más consumo y como la parte fija no varía igual que la parte variable, pues puede haber discrepancias, pero quedémonos con que efectivamente, y es un hecho clarísimo, la factura se disparó desde el año 2006 hasta el año 2011. Desde el año 2011 hasta ahora ha tenido muchos altibajos, pero es verdad que la subida media de 2011 hasta ahora no ha sido ni mucho menos tan elevada como la que había de 2006 a 2011. Esto es clarísimo y evidente, ¿no? Me dice usted las razones. Bien, vayamos a las razones. Pero entonces me va a permitir que vaya un poquito más atrás, ¿vale? No sé si es muy relevante lo que pasó ya hace 10 años, pero si tengo que explicar lo que pasó hace 10 años, me tengo que ir hace 20. Cuando el sector se liberaliza, es decir, se permite la entrada de centrales de generación, cualquier empresario puede llegar y poner una central a funcionar. Esto ocurre en el 1 de enero de 1998, va a hacer ya casi 20 años. Entonces, bueno, inicialmente los primeros años de aquel sistema, los primeros 4 años de aquel sistema, son de precios muy estables, donde realmente se viene de un sistema totalmente intervenido y prácticamente, aunque sobre el papel hay un mercado, en realidad los precios son prácticamente también intervenidos, no tiene mucha diferencia de lo que veníamos antes. En el año 2002, el entonces ministro de Economía decide que para cumplir con Maastricht hay que controlar la inflación. Y como hay que controlar la inflación, aprueba un Real Decreto que limita las subidas de la luz. Claro, limita las subidas de la luz, pero no limita lo que se paga a las compañías eléctricas. Es decir, se empieza a generar el déficit de tarifa, la bola que se generó en el sector eléctrico a partir del año 2002. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que se le dice a la compañía eléctrica, oiga, yo a usted le voy a pagar, ¿qué le pagaba el año pasado? 5, pues este año le voy a pagar 6. Pero el recibo de la luz no puede subir un 20%, solo puede subir un 1%. Entonces, ¿qué es lo que hago? El resto se lo prometo a pagar en cómodos plazos. Ese es el déficit de tarifa. Eso, que empieza siendo pequeño, los primeros años, y que tiene unas subidas y bajadas, digamos, más o menos razonables. Los precios energéticos son bastante variables, lo vemos en el petróleo también. Entonces, bueno, pues un año podría ser más caro y otro año más barato. Desde el año 2004 eso se empieza a disparar completamente, el déficit de tarifa, ¿vale? Entonces aparece una situación clarísima ya a partir del año 2006-2007, donde hay un montón de costes reconocidos que no están en la factura. Entonces, claro, ya no estamos hablando de 100 millones de euros para arriba o para abajo, que entra un sector que, como he dicho, está ahora mismo en el orden de 38.000, no es un importe muy relevante. Estamos hablando ya de déficit de tarifa de orden de 5.000, 7.000, 8.000 millones, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado normalmente con la factura de la luz? La explicación es muy sencilla, sobre todo 2006 a 2011, pero también en los años anteriores. Que se promete a una serie de compañías que se les va a pagar una serie de ingresos y en realidad no se meten en el recibo, ¿vale? Esto es básicamente lo que ha pasado. Cuando llega el Partido Popular... Fue un engaño, ¿no? Digamos. Claro, cuando llega el Partido Popular en el año 2011, ¿no? En la anterior legislatura, ¿qué es lo que hace? Dice, esto se tiene que acabar. Y efectivamente, en el año 2014 acaba con el déficit de tarifa. ¿Pero cómo lo hace? Básicamente
lo que ha hecho principalmente es recortar a las energías renovables. ¿Vale? Dentro de todo el esquema que había allí, dentro de esos 38.000 millones de euros, coge una parte del recibo y dice, a esta parte hay que recortarla, básicamente. Y eso es lo que ha hecho. Y eso es lo que ha creado también unos problemas que todavía están sin resolver en los tribunales de inseguridad jurídica que tienen que ver con los arbitrajes internacionales y las demandas internacionales, ¿no? Con lo cual tampoco está resuelto ni mucho menos el problema del recibo histórico todavía, aún 20 años después, en el año 2017. Venga, pedía en este lado de la mesa Julio la palabra. Hay una cosa, me parece llamativa, cuando estábamos comentando antes, que actualmente el 40% de lo que es la producción energética son renovables. Ahora ha bajado por el tema de la cuestión medioambiental y que tenemos los problemas que tenemos. Y se hablaba del tema de las subvenciones a las renovables, pero yo creo que, si no recuerdo mal, el problema que tenemos con las renovables en nuestro país es también de inseguridad jurídica. Es decir, se dio un tipo de subvenciones y se dijo que iban a tener una serie de beneficios a aquellas personas que iban a optar por el tema de las fotovoltaicas, y a partir de ahí se han realizado una serie de reales decretos retroactivos que iban cambiando eso que se les había dicho que iban a obtener, de forma que ha habido muchísimos inversores o posibles inversores que podían haber optado por desarrollar estas energías alternativas que no lo han hecho porque se han visto que no iban a poder obtener un beneficio al respecto, con lo cual el gobierno, el anterior del PSOE y el actual del PP, me dan igual los colores en este caso, ha frenado ese posible desarrollo de energías renovables que harían que la energía fuera más económica y no estuviéramos en este tipo de problemas. Vamos a ver, el tema de renovables es complicado, pero voy a intentar resumirlo, ¿no? Sí, no, intentemos sobre todo brevemente porque tenemos que ir avanzando en temas y diga. El tema energético sí es realmente complicado, ¿no? Vamos a ver, el tema de renovables, efectivamente, fíjese lo que acaba de decir el ministro, ¿no? Acaba de decir, si hubiera más viento, hubiera más agua, resultaría que el recibo sería más barato. Ojo a lo que están diciendo, ¿eh? Que las renovables son más baratas. Contrariamente a lo que se suele decir en la calle, lo que está diciendo el ministro, no lo estoy diciendo yo, Lo que está diciendo el ministro es que si hubiera más renovables en España, el recibo sería más barato. La pregunta inmediatamente es, ¿por qué no hay más renovables en España? Porque no quieren las eléctricas. No, perdón. Yo no creo en la teoría de conspiración. Vamos a intentar ser lo más estrictos posible en esto. No, el tema es muy sencillo. ¿Por qué no hay más renovables en España? Bien, las renovables tienen cara B. Es decir, aparte de ir al mercado, y en el mercado, como no tienen costes variables, porque el combustible es gratis, el sol y el viento es gratis hasta que pongan un impuesto, como ya lo han hecho, pero en principio es gratis, lo que ocurre es que abaratan sustancialmente el precio de mercado. Pero claro, luego reciben primas por otro lado, ¿vale? Que no son subvenciones, son complementos retributivos que tienen en función del momento de inversión. Esas primas son las que se han recortado sustancialmente en los últimos años y los que han llevado a los arbitrajes internacionales que citaba actualmente y que están pendientes de resolver, y ya veremos lo que nos cuesta, ¿vale? Claro, ¿qué es lo que está pasando ahora mismo en el mundo? Que esas primas, que han sido muy abultadas en algunos casos, en el caso de la energía solar, por ejemplo, en 2008 en España, ¿vale? Esas primas se han reducido fortísimamente en los últimos 5 años. Y esto ha permitido, por ejemplo, que actualmente las subastas internacionales, donde no se compite con primas, sino simplemente se compite con precio, y puede ir cualquier tecnología, la última que hemos visto en Chile, pero hay subastas en México, hay subastas en la propia Arabia Saudí, productores de petróleo están cambiando su sistema energético de renovables, no porque estén convencidos del cambio climático ni nada, no hay ninguna motivación medioambiental, es que sale más barato. Es que Marruecos está, mire, el precio de hoy, de 80 euros el megavatio hora, Marruecos acaba de publicar que está construyendo centrales solares a 42 euros el megavatio hora, sin ningún tipo de subvención adicional. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo esto se lo digo mucho a los políticos con los que tengo oportunidad de hablar ahora en el Congreso de los Diputados, a los representantes. Les digo, miren, ustedes ahora tienen doble responsabilidad respecto a los que había hace 4 y mucho más 8 años. ¿Por qué razón? Porque los de hace 4 o 8 años tenían que contrapesar las ventajas que tenían las renovables con las primas que tenían que concederles. Pero si ahora no hay primas, ¿qué es lo que tienen que contrapesar? Claro. Entonces, la pregunta inmediata al gobierno es, oiga, si usted está diciendo que tenemos un problema de que no hay tanta energía renovable, ¿qué es lo que ha hecho usted en los últimos 4 años para que no haya más renovables en España? Eduardo. Bueno, yo no voy a hacer ninguna pregunta, voy a exponer mi opinión, entre otras cosas porque el ingeniero nos lo ha dejado muy claro a todos. Vamos a ver, hasta bien entrado el siglo XIX los gobiernos facilitaban una cosa que se llama patente de corso. A los piratas más afamados, el gobierno les daba una cédula en virtud de la cual podían piratear, hacer el corso, a cambio de que parte del botín rapiñado fuese a parar a la corona y al gobierno. Bien, esto es lo que este liberalismo tan alegre y faldicorto que padecemos ha hecho al liberalizar el mercado y entregarle
la gestión y la comercialización de un bien tan básico como el pan, como es la luz, la energía, a 3 empresas corsarias, Endesa, Gas Natural e Iberdrola, que vierten su codicia y su rapacidad en los recibos. ¿A cambio de qué? Pues a cambio de que a su vez ellos conviertan esa factura en el canasto de las chufas, en el cual el gobierno vierte también su rapacidad fiscal, disfrazando el trabuco de Montoro en un galimatías conceptual ante el cual el consumidor, el españolito de infantería, pues muestra la misma resignación que los clientes de la mafia cuando los matones de Vito Corleone iban a cobrarles los servicios prestados. Eso es lo que nos pasa a los españoles cuando recibimos la factura de la luz. Que no entendemos nada, vamos. Claro. Plata o plomo, decía el célebre jefe del cartel de Medellín, Pablo Escobar, a sus clientes. Paga o muérete de frío. Y precisamente hoy, uno de los días más fríos del año, pico en la factura. Será porque como el frío anestesia, tiene poderes anestésicos, pues el rejonazo no lo vamos a sentir. Hay algo que ha dicho nuestro ingeniero que a mí me ha puesto los pelos de punta, no porque lo haya dicho él, sino porque es verdad. A más demanda, más caro. Bueno, eso puede estar bien para los bolsos de Carolina Herrera, los zapatos de Manolo Blahnik, para un Porsche, para un Patek Philippe, pero no para un bien básico, esencial, primordial, como es la luz. O sea, eso de que a más demanda, más caro, es una vergüenza. Es una vergüenza. Que con un bien primordial, básico, esencial para la vida, a los españoles, a mayor demanda, ahora en invierno, o cuando nos torremos en verano, pues sea más caro el recibo. Sea más caro el pico de luz que gastamos con el aire acondicionado o con la calefacción. Es un robo. Eduardo. Un robo bendecido por el gobierno, porque a través de esa factura la rapacidad fiscal del gobierno se disfraza de eso, de un galimatías conceptual escrito en arameo, que no entiende ni la madre que lo parió, a Montoro. Eduardo, la madre que parió a Montoro. Eduardo, esto que estás diciendo tú es una vergüenza. El evangelio. Aquí se han organizado a lo largo de la historia de la humanidad auténticas revoluciones sociales por el precio del pan. Por el precio del pan. Hasta que Europa entendió, después de los fascismos y la llegada de las socialdemocracias como elemento para entendernos todos y repartir un poco de justicia social, Europa entendió que, hombre, que el precio del pan no puede fluctuar como el precio de los bolsos de Carolina Herrera o de Louis Vuitton, porque la gente tiene que comer pan, coño, tiene que comer pan y se tiene que calentar en verano, en invierno. Entonces, ante un oligopolio de 3 corsarios, yo prefiero el monopolio del Estado. A esto nos conduce ese liberalismo en virtud del cual todo es manejable por la empresa privada porque dicen que la empresa privada gestiona mejor que el Estado. Y esto lo dicen personajes como Esperanza Aguirre, que lleva toda su vida trabajando para el Estado. Bueno. En el Estado y desde el Estado. Sí. Vale, luego, si el Estado gestiona muy mal, será por culpa de Esperanza Aguirre, de Mariano Rajoy y de todos los liberales que le están regalando a los corsarios del mercado libre, que han convertido el mercado libre en una selva, empresas que se construyeron y que funcionaron muy bien con los impuestos de todos los españoles. Bueno, ha quedado claro, Marco. Yo creo que todo lo que acabas de decir es el evangelio y como todo lo que has dicho lo suscribo. Es una vergüenza. Lo suscribo todo, solo voy a abundar un poco más. Además de si todo esto no fuera suficientemente sangrante, es que pagamos un precio dislocado por un servicio malo. Porque ¿qué ha pasado hoy? Que podrán, muchos telespectadores lo dirán, que se han caído la red eléctrica en un montón de sitios. Por ejemplo, mi pueblo, Coslada, que ha estado saltando la luz todo el día entero. Claro. Porque como no invierten todo lo que nos roban, no lo invierten en mantenimiento y en mejora de las instalaciones, cuando hay estos picos
que, a ver, en Madrid ha habido -2, -3 grados esta noche. En fin, que tampoco ha sido el frío siberiano, no ha sido tampoco para alarmarse, que hemos estado -7 y -8 otras veces. Con lo cual ha hecho un frío razonable para 18 de enero. Bueno, pues la luz se ha caído en muchos sitios, porque además de todo esto que dices, no invierten. Y luego, lo que es terrorífico para estas familias, porque hoy es el día que nos escandalizamos, pero hay gente que lleva pasando frío desde primeros de noviembre, y eso que afortunadamente el invierno no ha sido muy malo, y que le quedan muchos meses de pasar frío. Porque es imposible, y además la desesperación de esas familias que pasan frío es que además pasan frío para nada, porque no se puede ahorrar en la luz. Claro. Porque no se puede ahorrar en la luz. Yo lo he contado alguna vez, y mi chavala está en un piso de estudiantes, y la primera factura que les llegó de la luz me llama por teléfono y me dice: ¿cómo es posible que estemos pagando 40 y pico euros de luz y solo hayamos gastado 3? Dice: mamá, si no ponemos la calefacción, estamos pasando un frío terrorífico. Ponla, hija Digo, mía, pues si te va a ponlo, dar lo porque mismo. en vez de 3 vas a pagar 8. Porque esa es la única diferencia, que en vez de 3, porque Claro. donde te meten el palo es en el término fijo. Y entonces, aparte de, debería de haber, porque debe de haberlo por parte del gobierno, un control de estas compañías que engañan al usuario. Por ejemplo, usted tiene que tener contratado 4.000 y pico de vatios. Porque tiene usted lavadora y nevera. Ya, bueno, pero perdóneme usted, es que poniendo todos los electrodomésticos a la vez de toda la casa, todos a la vez, a todo lo que dan y con agua caliente y venga, este es el mínimo que tiene usted que tener. No, hombre, alma de cántaro, tendré que tener para tener 2 o 3. Y si me salta una vez, pues ya sé que la lavadora y el lavavajillas no lo pongo junto. Pues no, te ponen el término más alto, que yo me he pasado con la familia rebuscándoles, tú llama y di que esto te lo cambien. A mi abuela, mi abuela, que está la mujer sola en una casa de pueblo y tenía 4.800, 4.500, pero si tienes ahí para una central, si podría estar produciendo algo en tu casa con toda esta luz. Claro, esto tendría que controlar el gobierno. Bueno, antes de seguir el debate, me gustaría despedir a Jorge Morales, pero le faltaba Rafa, que sí que creo que quería hacer una pregunta a nuestro ingeniero. Sí, bueno, el asunto, a pesar de que nuestro ingeniero lo ha explicado de una manera muy didáctica, muy pedagógica, tiene muchas aristas, es muy complejo y como acabamos de comprobar, tiene multitud de derivadas en función de quién sea el consumidor medio, en qué lugar de España, en qué época del año, quién gobierne, qué tipo de energía sea la que se esté consumiendo en ese momento. De manera que la gente tiene un galimatías enorme. Y en este galimatías hay un argumento que en este tipo de casos, en días como hoy tan fríos, hay una gran parte de la población que dice: todo esto es consecuencia de que España está abandonando la energía nuclear y se la tenemos que comprar a los franceses. Si tuviéramos más centrales nucleares, no nos ocurriría esto. ¿Qué hay de cierto en esto? Bueno, la pregunta es muy concreta, ¿no? Muy clara. Lo que pasa ahora mismo es que las empresas no construyen centrales nucleares, se podría hacer, ¿no? ¿Por qué no construyen centrales nucleares las empresas eléctricas españolas más? Porque, insisto, desde el año 1998 hay libertad de mercado, se podría, no hay ninguna ley que prohíba montar una central nuclear en España, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, que hay una gran resistencia social. ¿Vale? Esto por un lado. Y en segundo lugar, que es básicamente lo que está pasando en Reino Unido, ¿no? En Reino Unido se ha lanzado un proyecto de nueva central nuclear en Hinkley Point, en una ubicación donde ya existían centrales previamente. Eso ha pasado por el proceso de autorización de la Comisión Europea, porque para que alguien decidiera invertir, y han sido los chinos, ha sido EDF, la empresa nacional francesa de electricidad, con el dinero de los chinos, los que finalmente han decidido invertir en esa central, ojo, no había ninguna empresa europea dispuesta a hacerlo, han exigido al gobierno británico una garantía de precio durante 40 años. Es decir, estamos hablando de un gobierno que se las da de ser el más liberal de la Unión Europea todavía, y lo que ha hecho para autorizar una central nuclear es un pacto con esa central donde les garantiza un precio fijo, nada de mercado, un precio fijo, durante 40 años. Ese precio, sorpréndase, es de más de 100 euros el megavatio hora. Hablaba antes de que la energía solar en Marruecos está a 49 euros el megavatio hora. No parece que tenga mucho sentido económico invertir en una tecnología que hoy en día es más del doble de cara. Por mucho que piense la gente que es barata, dice: no, es que la tecnología nuclear es barata. No, oiga, la tecnología nuclear en España, en este momento, la que se construyó en los años 80, está ofertando de forma muy barata porque está perfectamente amortizada. Sí. Pero montar centrales nucleares nuevas es carísimo. Y además está sometido a unos riesgos que ningún empresario está dispuesto a asumir. Por eso no se hacen centrales nucleares. Una última cuestión, señor Morales. A los espectadores y a mí en particular nos cuesta entender cómo puede ser que el precio de la electricidad esté tan alto, que hablemos de la pobreza energética, como el reportaje que vamos a ver. Pero me gustaría saber qué le parece a usted entonces que, por ejemplo,
los beneficios de las eléctricas, no vamos a poner nombres, aunque les podríamos poner, por ejemplo, el año pasado crecieron un 1,3% respecto al anterior y solo de enero a septiembre las tres grandes ganaron 4.270 millones de euros. Eso son beneficios, entiendo que es un sector que está liberalizado, pero, oye, luego se produce esta pobreza energética, el caso de esta familia que vamos a ver. ¿Qué le parece a usted? Porque entonces eso no quiere decir que haya algo de margen para bajar un poco el precio de la luz, de la electricidad. No solo hay margen, sino que le voy a dar un dato adicional. Es que, por ejemplo, hoy en Francia han tenido problemas, efectivamente, para mantener su suministro eléctrico, porque tenían casi todo el parque funcionando. De todo lo que tenían para producir electricidad lo han sacado a producir electricidad y aún así han tenido que cortar el servicio a algunas industrias. Y resulta que en España nos estamos comparando con Francia, el ministro lo ha hecho hoy, y en España, ojo al dato de lo que voy a decir ahora, 3 de cada 4 centrales de gas están paradas, porque en España lo que tenemos es, igual que tenemos carreteras de sobra y aeropuertos de sobra, tenemos un montón de centrales de sobra. O sea, lo que es verdaderamente sorprendente es que esos beneficios se produzcan en una situación de exceso, de enorme exceso de capacidad, donde los precios deberían estar hundidos en cualquier mercado que realmente funcionara. Yeah. Entonces yo me quedo del discurso anterior, yo no entro, por supuesto, en mi opción, creo, entre otras cosas porque habría que romper con la Unión Europea, no creo que sea volver otra vez a la intervención estatal en el sector eléctrico, ¿no? También hay algunos sectores, hay algunos otros países que funcionan de esa forma y no funcionan mucho mejor que este, le tengo que decir. Pero en todo caso, lo que sí que digo, y lo he denunciado desde el principio, es que hace falta que el gobierno sí que tiene responsabilidad. Pues claro. ¿Vale? Porque lo que debería haber aquí es una competencia eficaz que pusiera los beneficios en el sitio donde tuvieran que estar. ¿Vale? El problema de aquí es la cautividad de esos beneficios, ¿vale? Lo que lleva a que efectivamente en una situación de exceso de capacidad se sigan produciendo esos incrementos de beneficio a costa del consumidor español. Eso, a mi juicio, yo como lo que defiendo es que se resuelve cambiando las reglas de juego, no sancionando, como ha salido también el ministro y el propio presidente de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia diciendo no, es que vamos a abrir un expediente. No, oiga, mire, esto no se amenaza con los expedientes. Los expedientes, las multas se ponen. Se anuncia la multa, no se anuncia que uno está investigando, se anuncia la sanción. Oiga, mire, estos señores han hecho esto, esto y esto, sanción. Lo otro, no. Entonces, para evitar la sanción, yo soy más partidario de tener unas reglas de juego que impidan los abusos por parte de cualquier compañía, venga de dentro, venga de fuera, sea estatal, sea privada o sea como sea. Tengo que recordar que la primera eléctrica española es filial del Estado italiano. ¿Vale? Efectivamente, es decir, Endesa, efectivamente. Que en realidad es estatal de otro país, pero es estatal. Bueno, y fíjese, por ejemplo, y nos llegan mensajes como este. Yo he decidido apagar el frigorífico. Lavadora no la pongo solamente una vez al mes. Un robo. Jorge Morales, ingeniero industrial, muchísimas gracias por haber estado esta noche en el Gata al Agua y haber intentado poner un poco de luz, y valga la expresión, para este asunto, desde luego, tan farragoso y tan injusto, me atrevería a decir. Gracias y muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, siguiendo la teoría del ministro, sí, vamos a ver ahora lo que ha pasado hoy, por ejemplo, ¿no? Efectivamente, vamos a ver la situación que hoy, tenemos hoy. 18 de enero. Claro, tenemos el 35%. Entonces uno lo que dice es, vamos a poner el símil de la compra, ¿vale? Estos colores que hay es las distintas tecnologías de generación, ¿no? La eólica, la solar, el carbón, el gas, etcétera, ¿no? Bien, yo voy a la compra. Entonces resulta que lo que en abril era el 50% de mi cesta de la compra, sí, ahora es el 35%, no es el 0, ¿eh? No. Es el 35%. ¿Vale? Es decir, ha caído 15 puntos, 16. Eso es, he cambiado 16 puntos del total de la cesta, los he cambiado de sitio y he comprado otras cosas. Y cuando voy a pagar el recibo, cuando voy a pagar el ticket a la caja, me dicen que la factura es el triple que la de abril. Esto es lo que está pasando en el mercado eléctrico y esto es lo que hay que denunciar. Es decir, aquí hay un problema de reglas de juego, aparte de la situación meteorológica. Es decir, las reglas de juego del mercado, este sistema marginalista, como digo, tal y como está funcionando, todo lo que hay detrás del mercado, no solamente el sistema marginalista, a lo que lleva es a que ocurran estas cosas. Aquí una pequeñísima variación en las fuentes de producción llevan a enormes variaciones en el precio de la luz. Y claro, esto lo que pasa es que, bueno, pues luego, como ha dicho hoy el ministro, puede llevar a subidas de la luz de más de 100 euros al año a un consumidor doméstico. A mí eso, personalmente, me parece una barbaridad, ¿no? Que una pequeña variación en los costes lleve a enormes diferencias en los precios que pagamos los consumidores. A ver, señor Morales, cuestiones básicas. ¿Por qué la electricidad en España es tan cara en comparación con el resto de países? Si alza los precios, ¿no? Esto he visto algunas declaraciones de... Hoy decía Pablo Iglesias, vamos a ver el Twitter de Pablo Iglesias, que decía algo en relación a lo que dice el señor Morales. Decía que disparar la factura de la luz un día como hoy solo demuestra la codicia de las eléctricas. Si el gobierno lo consiente, será cómplice, donde decía que el precio de la luz se dispara a partir de las 7 de la tarde en plena ola de frío. Bueno, podemos discutir sobre el tema de disparar. Que suba la luz cuando hay más demanda es normal. Eso ocurre en todos los mercados.
¿vale? Es decir, los anuncios de televisión son más caros cuando hay más demanda de anunciantes. Prime time, sí, efectivamente. Por tanto, es lo Más normal. Esto no debe sorprender a nadie, que cuando hay mucha gente que me dice, no, es que siempre sube la gasolina cuando nos vamos de vacaciones y sube la luz cuando hay más demanda. Bien, esto es lo normal. Vale. Otra cosa es que estemos hablando de que se haya más que triplicado el precio, que ahí es donde yo tengo grandes diferencias con las declaraciones que ha hecho el ministro, ¿no? Por supuesto que hay presiones al alza, pero tanto como para triplicar el recibo, no. Entonces, vamos al fondo de la cuestión, que es el gráfico ese que mostrabais antes, ¿no? El de las tartas, ¿no? El de las tartas. Vamos a ver el de las tartas en abril y sobre todo cómo está a día de hoy la distribución de cómo son las renovables y... Claro, bueno, porque uno dice, bueno, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado en el coste de producir este producto para que se haya más que triplicado el precio en pocos meses, ¿no? O sea, Entonces, vamos a ver, en abril, este gráfico que dice que el 51,9 de la electricidad se producía basándonos en las renovables en abril, ¿no? Eso es, esto es lo que dice este gráfico, ¿no? En abril, el promedio está en el 40, pero en este mes fue muy bueno desde el punto de vista meteorológico y teníamos un 52% casi de la producción era renovable, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa para que esto haya variado tanto, ¿no? En tan poco tiempo? Bueno, pues tenemos un mercado, llamamos marginalista, es decir, la última central que es necesaria para satisfacer la demanda en cada una de las horas del año es la que marca el precio de todos los demás, ¿no? La mayor parte de mercados son marginalistas, ¿vale? Lo que ocurre es que este mercado es un poco especial, porque resulta que gran parte de la generación eléctrica que hay por debajo, ¿vale?, no tiene nada que ver con esa central que es la que marca el precio, ¿no? Digamos que una pequeñísima variación en las condiciones de contorno llevan a grandes variaciones en los precios, que es lo que estamos observando aquí, ¿no? Dice el ministro, no, es que el problema es la meteorología. Sí. Lo acabamos de ver, es verdad que hay una situación, bueno, ha hecho mucho frío, sobre todo en Levante históricamente, en el resto de España ha hecho frío, pero lo normal en invierno, tampoco ha sido una cosa del otro mundo, y es verdad que esa meteorología lo que lleva es que por un lado hay menos renovables, es decir, hay que tener en cuenta que el 40% de la electricidad de España se produce con energías renovables, principalmente en este orden con viento, la energía eólica, con agua, la hidroeléctrica y con sol, la fotovoltaica y la termosolar, ¿no? Entonces, bien, ese 40% es verdad que en una situación donde hay una meteorología desfavorable, pues se produce menos energía con esas fuentes, ¿vale? Y por tanto entran otras fuentes más caras, como son, por ejemplo, el carbón o el gas, que es lo que está entrando ahora mismo, ¿no? Esto es cierto, y en ese sentido las declaraciones del ministro esta mañana son correctas, en el sentido de decir, bueno, es que tenemos una situación meteorológica que empuja al alza los precios. También hay otra cuestión que dice, no, es que la demanda además es muy alta. Efectivamente, eso también impulsa. Ola de frío en nuestro país, que sin lugar a dudas ha entrado, como saben, por todo el Levante, localidades donde hace más de 100 años que no veían la nieve, por fin, costeras como el Torrevieja o Denia han visto finalmente la nieve para el deleite de los más pequeños. También Valencia, atención, porque la Agencia Estatal de Meteorología dice que para mañana se prevén también grandes lluvias, con lo cual lluvias o nieves, según lo que sea, que va a caer muchísima agua. Veremos si es nieve o si finalmente es agua. Y también, ojo, porque las temperaturas esta noche van a seguir cayendo, sobre todo también en el Levante, en la zona centro, en el sistema ibérico y en Castilla-La Mancha. Vamos a ver la crónica, el parte meteorológico, para después hablar de otra realidad, y es el sistema energético, que sin lugar a dudas es uno de los sectores estratégicos de nuestro país, que hoy, en plena ola de frío, ha visto como, por ejemplo, el recibo de la electricidad subía. Vemos el parte y entramos en materia. Todas las comunidades autónomas, salvo las Islas Canarias, están en alerta naranja o amarilla por fuertes rachas de nieve, viento frío, que podrían llegar a los 12 grados bajo cero en Cataluña y Aragón. El Mediterráneo tampoco se libra de la nieve. Denia y Javi han amanecido cubiertas de blanco y hasta 10 centímetros de nieve podrán ver hoy en Murcia. Y en Andalucía también han amanecido con fuertes nevadas, concretamente en Almería. Y en Córdoba, Granada, Jaén y Málaga, alerta amarilla por bajas temperaturas. Ola de frío. Y enseguida vamos a saludar ya a Jorge Morales, ingeniero industrial, que nos acompaña esta noche en el Gatalagua. Señor Morales, muy buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Bueno, y en mitad de esta ola de frío, el precio de la electricidad ha subido hoy. Explíquenos cuánto ha subido y qué ha pasado. Bueno, el precio hoy está cerca de los 80 euros por megavatio hora, como muy bien poníais antes en el gráfico. Son niveles que no estamos acostumbrados a ver, solamente los vimos en diciembre de 2013. Quiero recordar a los telespectadores que el Gobierno intervino la famosa subasta eléctrica, acabó con ella, ¿no?, y fijó un nuevo sistema de precios debido a aquellos precios tan altos. Bien, pues estamos en unos niveles
que insisto, solamente hemos visto en esa época, ¿no? El precio para mañana ya lo tenemos y está por encima de los 80. Vamos a ver, comentar este gráfico que está comentando el señor Morales en pantalla de lo que ha subido desde el pasado mes de... No, este no era el del comienzo del programa, desde el pasado mes de abril. Vamos a verlo, efectivamente, porque decía que se ha llegado a cuadruplicar, ¿no, señor Morales? Bueno, casi, ¿no? No, Bueno, no casi tanto, bien. pero efectivamente teníamos una media. Y esto, ojo, porque no es un dato de coger una hora, que alguien puede decir, hombre, es que es una hora un poco especial, la que has cogido has hecho trampas. No, estamos hablando de medias mensuales que ya tienen algo más de valor, ¿no? Entonces, la media mensual en abril de este año pasado, el último mes de abril que hemos tenido, estaba el promedio del mercado mayorista de electricidad, que es como el Mercamadrid, digamos, de la electricidad, donde se compra y vende energía todos los días a nivel mayorista, estaba en 24 euros el megavatio hora. Para hoy está en 78 y para mañana por encima de 85 euros el megavatio hora, ¿no? Entonces, bueno...